Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la lluvia. Gracias porque su iglesia pueda reunirse y pueda adorar su santo nombre, Señor. Suplico, Padre mío, que sea con nosotros. Suplico que nos bendiga y que podamos aprender de su Escritura para también ponerla en práctica, Señor. Bendíganos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Juan inicia con la irrupción del Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. El mismo Evangelio, la misma palabra de Dios hecha carne para traernos el mensaje y hablarnos la verdad de Dios. Sin embargo, cuando vemos el texto, inmediatamente que Juan, el evangelista, hace esta descripción de en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios mismo, y establece el foco central de y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Inmediatamente después de eso nos dice, y Juan el Bautista da testimonio de esto. Recordemos que el Evangelio de Juan lo que está buscando es que cada uno de nosotros podamos reconocer que Jesús es el Cristo y creamos en Él y tengamos fe en Él. Ese es el objetivo de Juan. Así es que cuando hablamos del testimonio de Juan el Bautista, creo que nos desafía en dos maneras. Nos desafía en reconocer quién es el Cristo, pero también nos desafía en cómo debemos dar testimonio de Él. Y eso es básicamente lo que me gustaría hablar esta mañana con ustedes. ¿Cuál es el testimonio? ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo debemos dar testimonio? ¿Cómo la palabra de Dios nos desafía a dar testimonio? Y no podemos iniciar hablando del testimonio de Juan el Bautista sin saber quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el heraldo de Cristo. Juan el Bautista es el que va delante de Cristo y va anunciando que el Rey viene, que el Rey se acerca. Pero había varias características de Juan el Bautista. Cuando se habla de el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y cuando se habla del carácter de Juan el Bautista, podemos leer en Mateo 3, 4 al 6. Juan usaba vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente a Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río, y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. La gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Juan había sido apartado por Dios como nazareno. Juan había sido apartado para no tomar vino, para no cortarse el cabello, para dedicarse toda su vida al Señor, y toda su vida, desde que nació hasta los 30 años aproximadamente, dedicó una manera de vivir apartada, con disciplinas especiales, solo dedicándose para la predicación del Evangelio. Hay algunas cosas interesantes que nos deja ver Mateo. A él acudía la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda provincia cercana al río de Jordán. Y hay dos cosas que tienen que ver tanto con el testimonio, con lo que él predicaba. Y me gustaría hablar del testimonio. Cuando vemos la vida de Juan el Bautista, veíamos a un hombre que era congruente entre su manera de vivir y lo que hablaba. Cuando vemos la vida de Juan el Bautista, vemos a un hombre que se había apartado para vivir en ciertas disciplinas, en ofrenda a Dios, con una manera de vivir especial para Dios, pero al mismo tiempo, esta manera de vivir era atractiva para las personas que estaban a su alrededor. Todos los que escuchaban, todos los que veían la vida de Juan el Bautista estaban dispuestos a ir. Estaban dispuestos a escuchar su mensaje, estaban dispuestos a someterse a la autoridad de Juan, que era lo que decía Paco hoy en la mañana. Pero dice el versículo 6, y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. La gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. El mensaje de Juan era transformador. La manera de predicar de Juan realmente confrontaba a las personas. No venía y les decía, ay, pues mira, probablemente tengas alguno que otro pecadillo contra Dios, o tal vez te equivocaste o tuviste uno o que otro error. Confesaban su pecado. Juan exhortaba al pueblo de Israel para que confesaran su pecado y se arrepintieran de la manera de vivir. Textualmente dicen los evangelios sinópticos que la frase de Juan para predicar el evangelio, ¿sabes cuál era? Arrepiéntanse, generación de víboras. Y entonces Juan confrontaba con la manera en cómo vivían, y Juan confrontaba en su incongruencia, en la manera en cómo se presentaban delante de Dios.
Yo no estoy diciendo que salgas de aquí diciéndole a la gente generación de víboras, por favor. Pero tenemos que entender una cosa muy importante respecto al Evangelio. No podemos decir que Cristo nos salva si no confrontamos a la gente de qué nos salva. ¿De qué sirve que nosotros hablemos del perdón de Cristo y de la gracia de Cristo y del sacrificio expiatorio de Cristo si nunca confrontamos a las personas con el pecado? Eso no es el Evangelio. No hay necesidad del Evangelio si no entiendo mi pecado y si no entiendo mi condición de lejanía con Dios. Así es que Juan, y esto es algo que debemos de considerar, Juan consideraba la vida de las personas y el pecado de las personas, pero al mismo tiempo les decía, arrepiéntanse y bautícense. Y esto del bautizo lo que implicaba era un reconocimiento de su necesidad de la gracia de Dios para sus vidas. El bautizo en todo el Antiguo Testamento, en el templo, representaba el lavamiento de los pecados. Cuando el pueblo de Israel se acercaba al templo y tenía que adorar, la primera cosa que tenía que hacer era lavarse de sus pecados. Había un recipiente con agua y en este recipiente se tenían que lavar. ¿Por qué? Porque no te puedes presentar a Dios si no te has lavado, si no te has limpiado, si no te has purificado con Dios. Así es que este principio que toma Juan en su predicación y esta manera de vivir y esta manera de confrontar, no solamente era decir, eres un miserable pecador, eres una víbora desgraciada. No. También les decía, también hay perdón, también hay lavamiento, también hay restauración. Eso es lo que necesitamos considerar. Así es que la recomendación para nosotros es, no puedes omitir el pecado, no puedes omitir la condición caída del hombre, pero al mismo tiempo, cuando confrontas el pecado, también ofreces la gracia de Dios, y también ofreces el perdón de Dios, y también ofreces el lavamiento de la sangre de Jesucristo, porque eso es el Evangelio. Si nosotros termináramos hablando solamente de pecado y de pecado y de pecado, nos convertiríamos en legalistas y cuando vengamos aquí a la iglesia vamos a aparentar ser buenos y nunca vamos a reconocer que verdaderamente necesitamos de la gracia de Dios. No, mira, traigo una Biblia bien grandota. No, yo la traigo más grandota y con más comentarios, pero eso no te hace santo. Sin embargo, cuando entiendes el pecado bajo la gracia de Dios, entiendes que necesitas de Cristo todos los días de tu vida, que necesitas de la intervención de Dios todos los días de tu vida. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Una vida que estaba apartada, pero al mismo tiempo un mensaje que confrontaba, pero que llevaba la gracia de Dios. Y este mensaje, todos los que oían estaban dispuestos a escuchar más y algunos estaban dispuestos a confesar su pecado y arrepentirse. Según leímos en Mateo 28, el propósito de compartir el Evangelio no es simplemente decir, mira, ven, haz una oración del pecador y entonces ya eres salvo. Mateo 28 lo que nos desafía es hacer discípulos, es decir, enseñar todas las cosas y guiar a todas las personas que creen en Jesucristo en un crecimiento en relación con Él. A partir de hacer discípulos es que el creyente puede entender su condición de pecado, puede entender la gracia, puede profundizar en el lavamiento o en el bautismo y puede practicar de las bendiciones que Dios le da a través de la iglesia. Predicar el Evangelio, mis hermanos, no solamente es salir y decirle a la gente, eres un pecador, pero la gracia de Dios está puesta para lavarte de todos tus pecados. ¿Eres un pecador? Pero mira, el ofrecimiento del perdón está listo para todos aquellos que creen en Jesucristo. Juan el Bautista tenía una manera poderosa de predicar el Evangelio y de dar testimonio de quién era Jesús. Y creo que este es un desafío para nosotros para hacer lo mismo. Versículo 7 dice, cuando él vio muchos de los fariseos y de los saduceos veían al bautismo, decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y este es un tercer elemento que creo que es necesario en la predicación del Evangelio. Estamos hablando y consideren 3 eslabones. El primer eslabón es que necesita conocer la gente que son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios y que si persisten en su pecado van a estar completamente separados para toda la eternidad de Dios. Pero el segundo eslabón
es que Cristo ofrece el perdón y ofrece el lavamiento de todos tus pecados. En Cristo hay esperanza de cambio y en Cristo hay esperanza de salvación, y Cristo y solo Cristo es el Salvador. Pero el versículo 7 nos dice que el desafío de Juan el Bautista no solamente era reconocer y a bautizarse, sino también a dar frutos de arrepentimiento. Y ese es el tercer eslabón. La evidencia de que alguien es hijo de Dios es que ha de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que va a ser perfecto? ¿Quiere decir que no va a pecar? ¿Quiere decir que no va a hacer nunca nada malo? Obviamente no, porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos voltear a Cristo y depender de Cristo día tras día en nuestras vidas. Pero el camino está marcado. Los frutos de arrepentimiento tienen que comenzar a verse eventualmente. La manera de vivir, la manera de actuar, la manera de hablar debería de manifestar la gracia de Dios obrando en la vida de quien era antes pecador. Así es que pecado, gracia, transformación, santificación. Esta es la obra de salvación que predicaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en el versículo 9 al 10 dice: y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. La fe es indispensable. Y cuando Juan debate con los fariseos de esta manera, lo que los fariseos decían es: mira, soy judío, por favor, soy el pueblo elegido de Dios, y nada más por el hecho de ser judío, yo la armo. En el contexto, por ser chilango yo soy mejor que todos. Ese es básicamente el punto. Ellos creían que solo por ser de la nacionalidad, de haber nacido en un lugar, de haber estado en un lugar, entonces ellos eran hijos de Dios, solamente por eso. Y Juan el Bautista lo que está confrontando es precisamente eso. Tú te llamas hijo de Abraham, pero no entiendes que Abraham creyó. Y el creer le fue contado por justicia, y tú no crees. Dios podría sacar hijos de donde Él quisiera, incluso de las piedras. Porque tú no entiendes que la manera en la que puedes alcanzar la salvación es solamente creyendo en el Salvador que Dios ha provisto. Nada más. Martín Lutero, eso fue lo que descubrió. Somos justificados por fe. Somos justificados solamente a través de la fe. Puedes venir a la iglesia, pudiste haber crecido en el contexto de la iglesia, pudiste haber sido enseñado en el contexto de la iglesia, pudiste haber tenido muchos argumentos y haber conocido mucho de la palabra de Dios, o haber estado en la iglesia y no conocer nada, pero eso no te salva. Y la confrontación de Juan el Bautista al pueblo de Israel es exactamente la misma confrontación que nosotros deberíamos de darnos. El hecho de haber crecido en la iglesia no te hace salvo. Necesitas creer en el Salvador. Necesitas confesar a Jesucristo. Y versículo 10, Juan dice: el hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo aquel que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y es interesante porque lo que Juan nos enseña es la confrontación con el pecado, el creer en el Salvador y en el reconocer que viene un juicio. Y viene. Y la premura de arrepentimiento no solamente tiene que ver porque viene el juicio, sino porque la manera en cómo estamos viviendo deshonra a Dios. Este era Juan el Bautista. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Cuando la Biblia se detiene, cuando Juan el Evangelista se detiene y dice: porque Juan el Bautista quiere dar testimonio, está diciendo: atentos, lo que él va a decir y lo que él nos va a enseñar realmente tiene autoridad. Aquel al cual voy a estar citando realmente tiene autoridad para decirnos qué y cómo y quién es el Cristo. Por lo tanto, debemos de hacer un paréntesis y escuchar cuál es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo. La vida de Juan era contundente y era lo que decía, lo hacía, pero al mismo tiempo su mensaje era transformador. Entonces escuchemos, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 19 al 34. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntaran: ¿tú quién eres? Juan confesó, no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo: no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió:
No. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué estás bautizando? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Voy a leer hasta aquí y vamos a ver. Cuando nosotros vemos a los fariseos, seduceos y a los del Sanedrín y a todos los líderes religiosos representados en los evangelios, todos los evangelios, los 4, sean sinópticos o no, los judíos o los religiosos eran personas que estaban haciendo preguntas para hacer caer al maestro, ¿no es cierto? Eran personas que estaban viendo la manera de cómo engañar al pueblo para crucificar a Cristo o para matar a Cristo y deshacerse de Cristo. La técnica no era nueva, no inició con Cristo. Las 3 preguntas que le hacen a Juan tenían exactamente el mismo propósito. ¿Quién eres? Piensen en el personaje, piensen en aquella persona que es contundente en su manera de vivir y en su manera de hablar y que la gente está creyendo y que la gente se está arrepintiendo de sus pecados y está confesando sus pecados y está aceptando el bautizo de Juan y está siguiendo a Juan y está viviendo como Juan. Ahora Juan es un personaje que está siendo relevante en el pueblo de Israel y que le está quitando el negocio a los religiosos. Ahora él está enseñando en lugar de que ellos vengan con nosotros y escuchen nuestras reglas y escuchen nuestros mandamientos. Así es que lo que planean es hacerlo caer. Y el cuestionamiento es directo y Juan contesta igual de directo. ¿Quién eres? No soy el Cristo, ¿eh? No, pero ¿quién eres? No soy el Cristo. Si él se identificaba como el Cristo o como el Mesías o como el Redentor, entonces iba a empezar la persecución sobre él. Y él inicia de manera clara y contundente, yo no soy el Cristo, yo lejos estoy de ser aquel que ustedes quieren matar. Yo no soy el que ha de redimir al pueblo, yo simplemente estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. No se atreve a identificarse como el Cristo. Sin embargo, su fama lo hace poner o lo hace ver como si él fuera alguien mucho más que el Cristo. Y entonces pareciera en el texto que van cambiando, que va degradando el puesto. Bueno, si no eres el Mesías, entonces ¿eres Elías? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Entonces tú eres Elías, entonces tú eres el profeta más importante, entonces tú has venido para traer la reconciliación. No lo soy, no soy Elías. Y es muy interesante porque Jesús mismo en Lucas 1, 16 y 17, el Evangelio dice que él tenía el espíritu de Elías y que era un hombre que iba a ser usado por Dios. Ese era el anuncio de su nacimiento. Pero el espíritu de Elías no implica una reencarnación. Implica que el poder con el que él iba a predicar y la manera en la que Dios iba a usar iba a ser equivalente a Elías. Este niño iba a levantarse e iba a predicar con tal fuerza como lo hacía Elías. Sin embargo, él dice, no soy Elías, simplemente soy un siervo de Dios. Y entonces parece que dicen, ¿Mesías? Si no eres el Mesías, entonces eres Elías. No soy el más grande de los profetas, no, lejos estoy de eso. Bueno, entonces eres un profeta. Y entonces dices, no, pues va degradándose el punto, pero esta frase de un profeta tiene que ver con Deuteronomio 18, 15 al 18. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Está hablando Moisés. Un profeta como yo. A él deberán escuchar, tal y como le pusiste al Señor tu Dios en el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. Versículo 17 y 18. El Señor me dijo, esto que dicen está muy bien, voy a hacer que de entre ustedes surja un profeta
como tú. Pondré mis palabras en tu boca y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Hay dos cosas importantísimas de esta frase de profeta. Tienes que pensar que Moisés fue quien dio la ley de Dios al pueblo. Y tienes que considerar que Moisés estaba hablando la palabra de Dios al pueblo. Y tienes que considerar que cuando Dios va y se presenta con toda su gloria, y el pueblo de Israel se aterra de ver la gloria de Dios, le dicen, sube tú y haz pacto con él, porque no queremos caer muertos. Y entonces Moisés sube, recibe la ley y baja con el pacto de Dios con los hombres. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque la implicación que ellos estaban dando es, tú eres aquel profeta en el cual Dios mismo hizo pacto con él. Es decir, Dios va a hacer un pacto nuevo contigo. ¿Entienden? La importancia del personaje de Moisés en el Antiguo Testamento, le estaban diciendo, tú eres este personaje en este tiempo ahora. Y si Dios hizo pacto con Moisés en el Antiguo Testamento dando la ley, entonces ¿qué es lo que te va a dar a ti? Tú eres, Moisés en el Antiguo Testamento era el mediador de un pacto nuevo. El pueblo de Israel venía de la esclavitud y viene y tiene un pacto nuevo con Dios. Le estaban diciendo, ¿acaso tú vas a tener un pacto igual que como lo tuvo Moisés? Quiero que vean, todas las preguntas que estos hombres estaban haciendo implicaban que él tenía que tomar una posición que no le correspondía. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Se les voy a spoilear, pero en la Santa Cena eso es lo que decimos, ¿no es cierto? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así es que una y otra vez le estaban diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres el enviado, tú eres el personaje tan importante y tan central como Moisés en el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista decía, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y este es otro principio que podemos tomar acerca de la manera de dar testimonio. ¿Cómo se define Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama. Yo soy la voz que clama. Ni siquiera toma una posición de persona. Soy la voz. Yo solamente vengo anunciando. ¿Y qué vienes anunciando? Soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Arrepiéntanse de la manera en cómo están viviendo. El Señor viene. La implicación de esto tenía que ver con lo mismo que hablamos al inicio. Tienen que arrepentirse porque el Señor viene. Tienen que arrepentirse porque la manera en cómo están viviendo ofende a Dios. El Señor está cerca. Pero en cuanto al testimonio, Juan el Bautista lo único que estaba diciendo es, no se trata de mí, no se trata de mis experiencias, no se trata de lo que yo piense, no se trata de mis ideas, no se trata de mis sentimientos, se trata de Cristo, se trata del Señor, se trata de que el Rey ya viene y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que ponernos a cuentas con Él. Muchas veces a la hora de dar testimonio hablamos de nuestra experiencia. Muchas veces a la hora de dar testimonio nosotros somos el personaje principal y nosotros queremos ser y nosotros decimos y nosotros... No se trata de nosotros. Nosotros deberíamos de imitar a Juan el Bautista diciendo, soy la voz que clama en el desierto. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. No se trata de mi experiencia ni de mi conocimiento, no se tratan de mis años, no se trata de eso, se trata de Cristo y solo de Cristo. Las personas que están fuera de Dios o lejos de Dios, lo que necesitan escuchar es que Cristo es el único Salvador, nada más. Las personas que están en pecado y que no tienen esperanza para poder salir de la miseria en la que existen, necesitan entender que en plena oscuridad, en la única luz que los puede rescatar y que los puede sacar de esa condición es Cristo, nada más. Cristo, mis hermanos, y solo Cristo es el único que nos puede dar salvación. Y eso es lo que deberíamos de repetir tú y yo. Y deberíamos ser fieles a eso. Y cada domingo deberíamos de estar predicando a Cristo, impactando diferentes áreas de nuestra vida. En este caso, predica a Cristo y solo a Cristo. Comparte a Cristo y solo a Cristo. Porque eso es lo que verdaderamente necesita la gente. Cuando las personas vienen a ti a consejería, vienen porque tienen problemas, vienen porque no tienen trabajo, vienen porque tienen circunstancias, vienen porque piensan que el mundo se les va a acabar. Y lo que necesitan entender es que lo que de verdad necesitan es a Cristo en su vida. Porque si tienes a Cristo, entonces puedes todo.
entonces aguantas todo. Y no estoy diciendo que tus circunstancias van a cambiar y que el mundo va a ser rosa, y no estoy diciendo que ahora ya no vas a sufrir, ni vas a doler, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahora vas a estar consciente de que estás andando ese camino de dolor con Dios. Estás entendiendo que a pesar de las circunstancias, más allá del dolor que te pueda causar las situaciones que vives en este momento, si Cristo está contigo, entonces lo tienes todo. No estás solo, ni estás enfrentando solo las circunstancias que te están quebrantando el corazón. No tienes por qué estar viviendo en esa miseria de pecado todos los días de tu vida. Cristo murió para sacarte de ahí. Hermanos, predicar el Evangelio es predicar el Evangelio, no es predicarnos a nosotros. Seamos humildes y oremos a Dios pidiendo: Señor, úseme como la voz que clama en el desierto. Úseme como un mero instrumento para poder proclamar su nombre y su gracia y su perdón. Úseme para que mis familiares, mis vecinos, mis amigos, la gente que amo y la gente que no amo pueda conocerle a través de mi vida y de mi predicación, porque todos ellos necesitan a Cristo. Versículo 22. Y le dijeron: ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino. Y como dijo el profeta Isaías. 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: entonces, si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Con qué autoridad vienes y estás bautizando y perdonando los pecados de las personas? ¿Y por qué las personas vienen y te confiesan sus pecados? Y entonces Juan contesta: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, este que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan estaba diciendo: yo solamente soy un anuncio, no soy nada. La gente viene y confiesa los pecados y por creer en el lavamiento de Dios son bautizados. No porque yo pueda cambiar sus vidas, no porque yo pueda transformarlos. Yo solamente soy un instrumento que anuncia una realidad por venir. Juan estaba anunciando el bautismo del Espíritu Santo. Juan estaba anunciando que aquel que venía con autoridad, que el Señor a quien él estaba proclamando, ese venía y tenía la autoridad para quitar el pecado y para poder bautizar con el Espíritu Santo. Nosotros podemos adelantarnos al texto y en el texto podemos ver que Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo gobierne a la iglesia y esté con todos ustedes todos los días y sea fiel a ustedes hasta el fin. Porque la obra de Cristo no era sojuzgar a la iglesia, la obra de Cristo era rescatar a la iglesia. Así es que lo que hace Juan es solamente predicar lo que había de venir, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice así: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpiados de todas sus impurezas y los limpiaré de todos sus ídolos. Y es bien interesante porque Juan dice: mira, esparcirá aguas y limpiará de todos sus ídolos. No alcanzo. La obra de Dios, según Ezequiel, es que el lavamiento iba a limpiarnos de todos nuestros ídolos. Y los ídolos no son las imágenes a las que te arrodillas, los ídolos son todas aquellas cosas, personas, o dinero, o reputación, o valores que tú le das, más importante que a Dios. Y dice Ezequiel que el lavamiento de Dios nos va a limpiar de todos esos ídolos. Y dice en el versículo 26, Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, este que viene después de mí, el cual no soy digno de desatar su calzado. Cuando dice que él anuncia al Señor, está diciendo: el Rey viene, el Rey se acerca. Es inminente que se arrepientan, ni es inminente que reconozcan, ni es inminente que caigan de rodillas, porque el Rey se acerca. Que no los encuentre con esta manera de vivir que está llena de pecado y que está alejada de Dios. Arrepiéntanse, porque el Rey ya viene. Y cuando habla del bautismo y habla de un cambio de corazón, está diciendo: el Rey que puede cambiar los corazones ya está aquí. Jesús, cuando viene y predica, inicia su predicación, él dice: el reino de los cielos, ahí viene, el reino de los cielos ha llegado. El Rey mismo irrumpió en la historia de la humanidad
para transformar o para quitarnos del problema más grande que tiene la humanidad, el pecado. Y entonces venimos al versículo 29. Y el versículo 29 tiene que ver con todo el Antiguo Testamento. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Éxodo capítulo 12 se nos habla sobre la primera Pascua. Y la primera Pascua era el sacrificio que Dios había pedido al pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Dios de manera sistemática había elegido cada uno de los dioses de los egipcios y de manera sistemática mandaba una plaga porque los controlaba. Y entonces cuando el faraón quería imitar eso, lo intentaba y lo lograba en algunas ocasiones, pero después no podía revertirlo. Y entonces siempre el faraón terminaba viniendo con Moisés y decían: traigan a Moisés y díganle que quite esto. Y entonces voy a dejar al pueblo para que se vaya. Pero nunca los dejaba ir. 9 dioses que habían sido humillados por el Dios verdadero. 9 dioses que eran adorados por los egipcios habían sido controlados por Dios. Y entonces venían los piojos y se convertían en una plaga porque Dios los controla. Y después los quita porque Él tiene autoridad sobre de ellos. La décima plaga venía con el Dios más importante para los egipcios, Ra, el Dios Sol. ¿Y quién es? El faraón. Pues para que veas que yo tengo autoridad sobre de ti y sobre tu hijo, ha de caer el juicio sobre el primogénito. Y entonces Dios, mostrando su gloria, le dice al pueblo de Israel: sacrifiquen a un cordero y pongan la sangre en los dinteles de las puertas y todas las casas que tengan esta sangre, entonces van a vivir. Los primogénitos no van a morir. Y el Espíritu de Dios pasó esa noche y mató a todos los primogénitos de todo lo que había ahí. Hombres y ganado, todo murió. Pero aquellos que habían obedecido y que ofrecieron la sangre del cordero y que la pusieron en los dinteles, no les pasó nada. Y entonces Dios les dijo: a partir de hoy, todos los días en la historia de Israel han de celebrar la liberación de su pueblo. No solamente porque lo sacó de Egipto, sino porque le salvó la vida. ¿A través de qué? A través del cordero. Cada año los judíos venían y sacrificaban al cordero y recordaban que a través de la sangre del cordero ellos podían tener vida, que a través de la sangre del cordero ellos eran rescatados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces te puedes imaginar a Juan el Bautista allí al lado del Jordán, predicando y diciéndole: arrepiéntanse y crean porque el Señor viene. Y en eso se aparece Jesucristo y Él dice: Él es el Cordero, Él es la salvación, Él es a quien les estoy anunciando. El Cordero de Dios es el único que puede reconciliar a Dios con el hombre. El Cordero de Dios, su sangre, su vida, es la única que puede establecer la paz entre el pecador y Dios Santo. Solamente Cristo. Así es que para los judíos este era un anuncio terriblemente contundente. Ellos literalmente estaban viendo al que iba a ser sacrificado en el nombre de Dios para pagar tu pecado y mi pecado. La reconciliación. Me quiero saltar tantito el texto. Versículo 49. Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Jesús dijo: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores estás por verlas. Versículo 51. De cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si tú ya leíste el Antiguo Testamento, te acuerdas de Jacob. Jacob está huyendo, Jacob acaba de robar la primogenitura, Jacob se está yendo con la peor manera en la que se podía ir. Su hermano está dispuesto a matarlo y está dispuesto a perseguirlo. Y Jacob va y se acuesta en unas piedras y está pobre solito. El hijo de mami está llorando porque ya nunca más va a volver a su casa. Y no tiene nada, va con una mano al frente y una atrás y no tiene absolutamente nada más que la primogenitura. Y tuvo un sueño, ¿te acuerdas de su sueño? Su sueño era una escalera en donde subían y bajaban los ángeles. Y se acaba. Y sigue la vida de Jacob y sigue enseñando qué es lo que dice Jacob. Pero Jesús retoma esa imagen y dice: yo soy el Cordero de Dios, o la declaración es: yo soy el Cordero de Dios, pero también yo soy aquella escalera en la que subían y bajaban los hombres. Yo soy el vínculo que puede unir el cielo con la tierra, a Dios con los hombres. Cuando crees en Jesucristo, eres plenamente reconciliado. Esa es la verdad del Evangelio. Así es que el Cordero, todos los corderos que se sacrificaron todos los años desde
capítulo 12 de Éxodo, hasta ese día, todos esos corderos eran un anuncio de que el rey había de venir y que debían de creer en el cordero, pero el cordero ha llegado. Por eso el reino de los cielos ha llegado. Y la certeza de la promesa la podemos compartir hoy en día. Es difícil cuando quieres compartir una verdad que no sabes y que no depende de ti. Imagínate el pueblo de Israel durante 2000 años diciendo el cordero viene, el cordero viene y el cordero viene, y se morían los abuelas y los bisabuelos y los tatarabuelos y no venía, pero seguía la esperanza de que el cordero viene. Pero cuando Jesús irrumpe ese día con Juan el Bautista, el cordero ha llegado, la promesa se ha cumplido, Dios es fiel a su palabra y Dios nunca nos falla. Hoy en día podemos voltear al pasado y podemos decir, así como Dios fue fiel y envió a Jesucristo, así ha de regresar con gloria y con poder y nos ha de resucitar en el día postrero. Porque así como cumplió su palabra antes, así la va a cumplir en el futuro. Y así como fue Dios fiel en el Antiguo Testamento con todo su pueblo hasta que Cristo vino, así nosotros podemos confiar que Él seguirá siendo fiel hasta que Él vuelva en gloria. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza radica en Cristo. Y entonces dice, versículo 30, Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque ya era primero que yo. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Yo no le conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Fui preparando el camino, fui llamando a la gente, fui trayendo a las personas para que puedan ver este día el Cordero de Dios. Versículo 32. Juan también dio testimonio y dijo, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Yo no le conocía, pero Él me envió a bautizar con agua y me dijo, aquel a quien veas que el Espíritu desciende y que permanece en Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que tiene autoridad. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No solamente es el Rey, no solamente es el que bautiza con Espíritu Santo, sino que Él es el Hijo de Dios. Lo que Juan venía diciendo con el bautismo, yo solamente te bautizo para simbolizar el lavamiento de pecados, pero aquel te va a perdonar tu pecado, va a borrar tu pecado y te va a sellar con su Espíritu. Por eso todos aquellos que son hijos de Dios tienen la certeza de que no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, Dios siempre permanece fiel con sus hijos hasta el fin. Y sus hijos nunca se van a perder y nunca se van a extraviar y nunca van a quedar olvidados, porque Dios es fiel y porque Él los ha sellado con su Santo Espíritu. Así que tenemos a Jesús siendo proclamado, tenemos a Jesús como la respuesta a nuestro más grande problema, que es el pecado. Tenemos a Jesús como el Cordero de Dios que viene a reconciliar lo que era irreconciliable. Tenemos a Jesús con la declaración de Él es Hijo de Dios. Y no estamos hablando de que Él es Hijo de Dios como tú y yo somos hijos de Dios. Está hablando de que Él es el unigénito del Padre, que la relación que hay entre el Padre y el Hijo es única, absolutamente. Y que así como el candelero en el Antiguo Testamento tenía uno que era más grande que el resto de los brazos del candelero, así Cristo es el Hijo unigénito del Padre. Y es a través de Él que todos los demás que creemos en Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros somos con minúscula. Para Jesús es el título. Él es el Hijo unigénito del Padre. Hermanos, el Evangelio de Juan nos enseña mucho acerca de quién es Cristo y argumenta una y otra vez sobre Él es el Salvador, Él es a quien necesitas, Él es en quien debes de creer. Pero el desafío para nosotros es ese. ¿Y tú cómo estás predicando a Cristo? ¿Y tú cuánto le conoces a través de la palabra? ¿Y tú cuando lo compartes, enseñas el pecado, la gracia y los frutos de arrepentimiento? ¿Enseñas cómo la gracia de Dios va transformando la vida de las personas? Tú, si creciste en el contexto de la iglesia, ¿realmente has creído en Él? No den por sentado que sus hijos son hijos de Dios porque han estado en la iglesia. Prediquen el Evangelio en casa. Compartan de Cristo y no se callen las buenas noticias.
a quienes conocen. Les invito a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque la obra de Cristo es única e irrepetible. Gracias, Señor, porque es a través de su gracia que nosotros podemos ser reconciliados y restaurados y podemos llamarle Padre. Gracias, Señor, porque a través de su Hijo es que nosotros tenemos el perdón de pecados. Suplico que su Santo Espíritu sea con nosotros, que la iglesia pueda predicar el Evangelio, que pueda dar testimonio, Señor, que pueda compartir la palabra de verdad. Suplico, Señor, que este mensaje sea tan apasionante que no puedan callarlo a las personas que le rodean, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén.